La boda de mi hermana debía ser un día de alegría familiar, de unión y celebración. Pero para mí, empezó como un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Sentada sola en la mesa 12, una de las más alejadas junto a la cocina, observaba el desfile de sonrisas, copas elevadas y promesas de amor eterno. Mientras todos brindaban por el amor, yo sostenía una copa vacía y un corazón aún más seco. Los meseros pasaban a mi lado con bandejas llenas de champán, pero yo ni siquiera podía permitirme uno. No era solo por el dinero, era por dignidad. Mi vestido tenía 2 años, el dobladillo ligeramente descosido, pero aún resistía la crítica de miradas afiladas. Nadie necesitaba saber cuánto me había costado venir, ni cuánto me había dolido dejar a mi hija en casa. Quédate hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no te imaginas. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal, porque aquí, cada historia es una emoción que vale la pena vivir. Lily, mi pequeña de 5 años, había querido venir. Había elegido su vestido color vino con una ilusión que rompía el alma. Pero sabía que una boda formal no era lugar para una niña que aún creía en cuentos de hadas. Así que la dejé al cuidado de Camila, mi mejor amiga, con una película y unas galletas. Y con eso apagué una pequeña luz de felicidad para protegerla del juicio de una familia que no perdona errores. Porque así era todo. Desde que quedé embarazada, cada reunión familiar era un desfile de silencios incómodos, miradas juzgonas y comentarios en voz baja. Hoy, en la boda de mi hermana Sofía, todo eso se amplificaba. Y aún no sabía que esa noche, sentada sola en la mesa 12, iba a encontrar algo que jamás imaginé. Una mentira que cambiaría mi vida. Sofía se veía radiante. Su vestido blanco era todo encaje, perlas y promesas de un futuro feliz. Mientras caminaba hacia el altar, todos los ojos la seguían, menos los míos. Yo solo pensaba en Lily, en cómo se había quedado en casa esperando un cuento, y en cambio, recibió la ausencia de su madre en un día mágico. Desde mi rincón olvidado en la recepción, podía ver cómo todos los demás encajaban como piezas de un rompecabezas perfecto. Parejas sonrientes, primos exitosos, tías que hablaban de inversiones y viajes. Y yo, la madre soltera de 28 años que abandonó la facultad de medicina cuando un test de embarazo dio positivo. Las conversaciones se deslizaban como seda entre copas de vino caro. Yo sonreía, asentía, y me preguntaba si alguien notaría si me levantaba y salía. Pero incluso la salida habría sido juzgada, porque en mi familia desaparecer no es una opción. Te quedas y finges, como si nada estuviera roto por dentro. Y en ese teatro de apariencias, mis silencios gritaban. Nadie se acercó a preguntarme si estaba bien. Nadie habló de Lily, salvo mi madre, quien mencionó a la bebé con un tono más cargado de juicio que de ternura. Porque para ellos, mi hija no era una niña, era una consecuencia, y yo, la prueba viviente de un error. Lo vi desde lejos. Tyler, el hombre que desapareció cuando la prueba de embarazo salió positiva. El mismo que ahora caminaba del brazo de mi prima Vanessa, luciendo como el esposo perfecto con una esposa embarazada y un futuro brillante. Ella llevaba su embarazo como una corona. Él, como si jamás hubiera hecho daño. Nuestro encuentro en la línea de recepción fue breve. Un asentimiento frío de su parte. Ninguna palabra. Solo un vistazo que me dejó helada. ¿Cómo puede alguien mirar tan tranquilamente a quien abandonó? A quien destruyó. A quien convirtió en madre y luego en nada. Vanessa, por su parte, me sonrió como quien ya ha ganado. Su vestido de diseñador resaltaba su vientre de 7 meses, como si dijera, yo lo tengo, tú no. Y quizás lo tenía. Dinero, estabilidad, el apellido. Pero no sabía que mientras ella dormía tranquila,
Yo trabajaba turnos de 12 horas en un hospital pediátrico, consolando a niños enfermos, mientras la mía preguntaba por qué no tenía papá. Ninguno de ellos sabía lo que era irse a dormir, pensando si alcanzará el dinero para el alquiler. Ninguno entendía lo que es consolar a una niña que se pregunta por qué papá nunca viene. Esa noche, en esa boda, Tyler fue un fantasma que no me dejaba vivir. Y Vanessa fue el recordatorio cruel de que el pasado puede sentarse a cenar contigo y brindar por su nueva vida. Mi madre llegó a mi mesa con ese tono de voz que dominaba a la perfección. Dulce por fuera, filo por dentro. «Jessica, querida, ¿viniste sola?», preguntó con una sonrisa que sabía que dolía. A su lado, mi padre la acompañaba con esa expresión de incomodidad que siempre usaba cuando me mencionaban. Yo sabía lo que venía. «Los Martinelli están aquí, tienen hijos solteros. Podrías al menos intentar conversar». Quise decirle que no necesitaba a nadie, que mi vida, aunque difícil, estaba llena de amor gracias a Lily. Pero todo lo que hice fue sonreír, porque el dolor no tiene lugar en las fiestas. Ella se fue como llegó, rápida, elegante, hiriente. Se unió a los que importaban, mis hermanas con sus maridos cirujanos, mis primos con sus títulos y trajes a medida. Yo quedé otra vez sola en la mesa 12, con la humillación ardiendo bajo la piel y un nudo en la garganta que amenazaba con convertirse en lágrimas. Ahí, entre platos caros y conversaciones ajenas, me di cuenta de algo. No era que me hubieran olvidado. Es que me recordaban todos los días como el ejemplo de lo que no debía pasar. La que se embarazó. La que no se casó. La que renunció a su futuro por una hija. Y sin embargo, esa hija era lo único real, lo único verdadero que tenía. El banquete comenzó con 7 platos que no tenían sabor. No porque no estuvieran bien preparados, sino porque cada bocado venía acompañado de un recuerdo, una herida, una comparación. A mi izquierda, una pareja hablaba de su casa en Aspen. A mi derecha, una mujer mostraba un anillo que costaba más que mis 3 últimos sueldos juntos. Yo asentía, fingía, masticaba sin hambre. Porque en eventos así, el protocolo es no mostrar debilidad. Aunque por dentro estés desmoronándote, por fuera debes parecer elegante. Nadie puede notar que todo lo que quieres es desaparecer. Si esta historia ya tocó tu corazón, imagina lo que puede hacer por alguien que conoces. Compártela con esa persona. Y no olvides suscribirte, porque vienen más relatos que te van a estremecer. Y entonces llegó el momento del baile. La música empezó. Los recién casados abrieron la pista con una coreografía que parecía sacada de un cuento. Luego, mis padres se sumaron. Después, mis hermanas, mis primos, todos con sus parejas. Yo me quedé sentada, fingiendo revisar el celular, evitando el reflejo en los ventanales. Afuera, la lluvia comenzó a caer con una fuerza que no se había anunciado. Adentro, todo era luces, risas y abrazos. Y yo, atrapada entre el clima y mis pensamientos, no sabía que la tormenta más intensa estaba por comenzar, y que no sería meteorológica, sino emocional. Afuera, las nubes comenzaban a reunirse sobre el cielo de Chicago, como si el clima estuviera imitando el nudo que crecía en mi pecho. La predicción del tiempo había prometido cielos despejados, pero la tormenta se avecinaba sin permiso. Rayos lejanos rompían el silencio más allá de los ventanales, y las gotas de lluvia comenzaron a deslizarse como lágrimas sobre el cristal. Adentro, las luces cálidas seguían brillando, ajenas a la tensión que hervía en mi interior. La música no se detenía. Las parejas seguían bailando, riendo, girando bajo los reflejos de los candelabros. Todos lucían perfectos, envueltos en una atmósfera que parecía de revista. Yo, en cambio, me sentía como una nota disonante en medio de una sinfonía cuidadosamente ensayada. Cada segundo en esa sala me recordaba que estaba sola, soltera, invisible.
Un error del pasado que nadie quería recordar pero que todos señalaban con la mirada. Cuando me dejé caer de nuevo en mi silla, resignada a aguantar hasta el final por educación, lo vi. De pie, cerca del bar, apartado del resto como si el tumulto no le perteneciera. Alto, de cabello oscuro cortado con precisión, con un porte que hablaba de poder silencioso. No era simplemente atractivo, era magnético. Su presencia dominaba el espacio sin esfuerzo. Pero fue su mirada lo que me detuvo. No era una mirada casual. Me observaba con intensidad, con algo parecido a reconocimiento, o a destino. Aparté la vista, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Pero cuando volví a mirar, él ya no estaba solo. Hablaba con un hombre del lado del novio, uno de los hermanos Martinelli. Intercambiaron unas palabras, y luego, sin pausa, el desconocido comenzó a caminar, directamente hacia mí. Cada paso suyo parecía desafiar las reglas de aquel salón, y aunque mi instinto me decía que debía levantarme y marcharme, algo me mantuvo inmóvil, el corazón palpitando como si presintiera que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual después de ese momento. Se detuvo frente a mi mesa, con una seguridad que solo tienen quienes nunca han conocido un no. De cerca era aún más impactante. Sus ojos, de un ámbar tan claro que casi parecían dorados bajo la luz del salón, se clavaron en los míos como si buscaran respuestas a preguntas que yo aún no sabía que tenía. Llevaba un traje negro perfectamente entallado y olía a cedro con algo más oscuro, como si su aroma también guardara secretos. «Has estado sola toda la noche», dijo, con una voz profunda y ligeramente acentuada que me hizo pensar en películas antiguas filmadas en villas italianas. Eso me parece un desperdicio. Estoy bien, logré decir, aunque mi pulso decía lo contrario. Gracias por preocuparte. No creo que estés bien, respondió, y sin pedirme permiso, se sentó a mi lado con la naturalidad de quien pertenece a todos los lugares donde pisa. Creo que estás miserable. Y que estás haciendo un gran esfuerzo por fingir lo contrario. Me quedé sin palabras. Nadie había sido tan directo conmigo en años. Su observación me golpeó como una verdad incómoda que llevaba demasiado tiempo evitando. No sabes nada de mí. Intenté recuperar el control. Sé que viniste sola a una boda familiar, que el hombre que se acercó a ti antes te hizo daño, y que has revisado tu teléfono cada 15 minutos, deseando irte. Sus labios se curvaron apenas. ¿Estoy equivocado? ¿Eres amigo del novio?, pregunté, tratando de cambiar el tema. De los Martinelli. Me invitaron por negocios, dijo, señalando hacia la familia con la que lo vi hablar. Giovanni Fieraldi. Extendió su mano. Jessica Reed, respondí, estrechándola. Su palma era cálida, su apretón, firme. La hermana de la novia, la que vino sola, añadió con una media sonrisa. En ciertos círculos, todo se sabe rápido. Fue entonces, cuando lo dijo. Su proposición, tan absurda que casi me reí. Tengo una propuesta para ti, Jessica Reed. Se inclinó un poco, bajando la voz lo suficiente para que nadie más pudiera oír. Baila conmigo. Finge que eres mi esposa por el resto de la noche. Deja que todos vean que no estás sola, que no estás olvidada. Lo miré, esperando que fuera una broma. ¿Quieres que finja ser tu esposa? ¿Con un completo extraño? ¿Por qué no? Te ayudaría con tu familia, y a mí con la mía. Ambos ganamos. Y entonces, como si supiera exactamente dónde golpear, añadió. Tu exmarido nos observa desde el otro lado del salón, con una expresión muy interesante. La respuesta lógica era no. La segura también. Incluso la responsable. Pero mis labios se movieron antes que mi juicio. Una sola danza, dije. Su sonrisa fue devastadora. Ya veremos. Giovanni me condujo a la pista como si lo hubiera hecho 1000 veces. Su mano en mi espalda era cálida, firme, pero gentil.
Su otra mano tomó la mía con una elegancia que no se aprende, se nace con ella. «¿Bailas bien?», comenté mientras nos movíamos al ritmo suave de la música. «Mi madre insistió en que tomara clases», respondió. «Creía que un hombre debía saber llevar». Había tristeza en su voz al mencionarla. «Murió hace 2 años. Cáncer». «Lo siento», dije sin saber qué más agregar. «Te habría caído bien. Tenía opiniones firmes sobre las mujeres fuertes. Decía que las que saben caminar solas eligen con más claridad a quien desean tener a su lado. ¿Y crees que eso estoy haciendo? ¿Eligiéndote? Por ahora, solo fingimos». Su mano se afirmó un poco más al guiarme. «Pero las mentiras tienen una forma curiosa de volverse verdad si ambas partes son honestas con lo que desean. Yo debía alejarme, recordarle que esto era solo un juego, una actuación improvisada para salvar una noche. Pero en vez de eso, me acerqué más. Me dejé llevar por la forma en que me miraba, como si realmente me viera, como si por una vez yo no fuera invisible. La música cambió. Una melodía aún más lenta y melancólica llenó la sala. A nuestro alrededor, las parejas giraban como en un sueño. Y entonces lo vi. Mi madre, con las cejas alzadas. Lauren, mi hermana, con una expresión más cercana a la curiosidad que al juicio. Y Tyler. Él nos observaba desde el bar, el vaso apretado entre sus dedos, el ceño fruncido. «Tu ex está muy interesado en nuestro baile», dijo Giovanni con calma. «¿Y cómo sabes que es mi ex?» «Por la forma en que te miró antes. Como si hubiera tirado algo valioso, y ahora viera que alguien más lo recogió». Me quedé en silencio. No quería admitir que sus palabras eran ciertas. «Eres muy presuntuoso. Prefiero pensar que soy observador». Me giró con un movimiento fluido. «Y además, tengo razón. Quise discutir, pero no pude. Ser honesto no te da derecho a decir cualquier cosa». «No, pero sí me obliga a no mentirte». Bailamos en silencio. Un silencio que decía más que cualquier conversación. La música terminó, pero nuestras manos no se soltaron de inmediato. Giovanni me miró con una intensidad que me desconcertó, como si la danza hubiera revelado algo que ni él mismo esperaba. Quise decir algo, romper la tensión con un comentario ligero, pero no encontré palabras. Él, sin embargo, no parecía incómodo. Todo lo contrario. Su calma era desconcertante. Cuando regresamos a la mesa, ya no era la misma. La mirada de la gente había cambiado. Ya no era la madre soltera abandonada. Era la mujer misteriosa que bailaba con el invitado más enigmático de la noche. Y aunque solo era una mentira temporal, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi historia. «Debemos mantener la farsa un poco más», dijo Giovanni, tomando una copa del mesero. «Al menos hasta que los chismes estén en su punto más alto». «¿Y tú qué ganas con esto?», pregunté, sin poder evitar la curiosidad. «Mi familia también necesita pensar que me estoy asentando. Y tú me caíste bien, aunque no estoy seguro de por qué». Reí, sorprendida por su honestidad. Tal vez no tenía sentido, pero esa noche fingir ser su esposa me resultaba más fácil que recordar quién fui antes de convertirme en madre. Con él no era solo Jessica la decepción familiar. Era alguien nueva. Alguien que podía inventarse de nuevo entre pasos de baile y miradas fingidas, o no tan fingidas. Tyler no tardó en aparecer. Se acercó a nuestra mesa con esa actitud de superioridad que siempre lo acompañaba. «¿Puedo hablar contigo?», dijo, sin siquiera mirar a Giovanni. «No creo que sea necesario», respondí, manteniendo la calma. «Solo será 1 minuto». Giovanni se levantó también. «Lo que tengas que decirle, puedes decirlo delante de mí», dijo con voz baja, pero firme. Tyler lo miró de arriba abajo, evaluándolo como si aún tuviera algún derecho sobre mí. «¿Te está pagando?», me soltó, sin pudor. La bofetada no fue física,
pero dolió igual. ¿Qué dijiste?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Vamos, Jess. Eres madre soltera, sin trabajo fijo. Y de repente estás bailando con un tipo así. Solo estoy diciendo lo obvio. Lo obvio, interrumpió Giovanni, es que acabas de insultar a la madre de tu hija delante de todo el salón. El silencio que siguió fue espeso como humo. Tyler no respondió. Se giró y se fue, pero no sin antes lanzar una última mirada cargada de resentimiento. Giovanni tomó mi mano bajo la mesa, un gesto sutil, protector. No dijo nada más. No hacía falta. En ese momento entendí que, aunque esto hubiera comenzado como un juego, él no iba a permitir que me quebraran otra vez. Después del altercado, todo cambió. Mi familia comenzó a mirarme con una mezcla de sorpresa y recelo. Algunos pensaban que había planeado todo. Otros, que por fin había encontrado a alguien que me aguantara. Ninguno sabía la verdad. Pero tampoco me importaba. Por primera vez, tenía el poder de elegir qué mostrar y qué ocultar. Más tarde esa noche, Giovanni deslizó un pequeño sobre bajo mi servilleta. Por si alguna vez necesitas ayuda, susurró. Al abrirlo, encontré una tarjeta negra con su nombre y un número de contacto. Nada más. Ni dirección, ni correo electrónico. Solo un número. No suelo dar esto, añadió. Pero tú no eres como las demás. Guardé la tarjeta en mi bolso sin decir palabra. Un remolino de pensamientos me invadía, pero una extraña calma se asentó sobre mí. Como si, por primera vez, alguien hubiera visto más allá de mi historia, y aún así hubiera decidido quedarse. Esa noche, cuando me despedí de Giovanni frente al salón, no hubo beso ni promesas. Solo una mirada prolongada y una sensación extraña de que volveríamos a encontrarnos. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia, pero algo se sentía distinto. Como si el universo respirara con pausa, preparándose para lo inevitable. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para Lily, tocaron la puerta con insistencia. Al abrir, me encontré con dos hombres de traje oscuro. ¿Jessica Reed?, preguntó uno. Asentí, con el corazón acelerado. Necesitamos hacerle unas preguntas sobre Giovanni Fieraldi. Mi mundo se congeló. No dije nada. Solo los invité a pasar, con la mente girando a 1000 por hora. ¿Quién era realmente Giovanni? ¿Qué clase de problemas arrastraba? Y más importante aún, ¿por qué me buscaban a mí? Uno de los hombres mostró una insignia. Eran agentes de asuntos internacionales. Según ellos, Giovanni estaba siendo investigado por vínculos con una red mafiosa europea. Su nombre aparece en varios reportes, dijo uno. Y usted estuvo con él la noche de la boda de los Martinelli. Eso llama la atención. Mentí. Dije que apenas lo conocía, que había bailado con él una vez y nada más. No me creyeron del todo, pero no tenían pruebas para seguir presionando. Cuando se fueron, cerré la puerta con las manos temblorosas. Saqué la tarjeta negra de mi bolso. La miré largo rato, sin decidir si debía destruirla o marcar ese número. Al final, la guardé de nuevo. Algo me decía que aún no había terminado esa historia. Ni de cerca. Durante días no supe nada de Giovanni. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una aparición inesperada. Pero su silencio no era simple ausencia. Era una sombra que me seguía a todas partes. Cada vez que sonaba el timbre, cada vez que un número desconocido aparecía en mi celular, mi corazón saltaba. ¿Volvería? ¿O esa noche había sido solo una mentira hermosa, condenada a desaparecer con los restos de la fiesta? Entonces, una tarde, Lily y yo regresábamos del parque, cuando noté algo extraño. Una camioneta oscura estacionada frente a mi edificio. 2 hombres adentro, sin moverse. No me miraban, pero su presencia era tan evidente como amenazante. Mi instinto gritó. No era paranoia, era experiencia.
En mi mundo, el miedo rara vez se equivoca. Esa misma noche, cuando ya había acostado a Lily, alguien deslizó un sobre bajo mi puerta. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja, una foto mía, en la boda, bailando con Giovanni. En el reverso, escrito a mano: sabemos quién eres, sabemos quién es él. El mensaje no necesitaba firma. El peligro ya estaba en mi casa. Marqué el número de la tarjeta negra sin pensarlo más. 1, 2, 3 veces. En la cuarta, una voz respondió: «Habla». «Soy yo», dije, apenas susurrando. «Dijiste que te llamara si necesitaba ayuda». Hubo una pausa. «¿Estás sola?» «Sí, pero siento que nos están vigilando». Me dejaron una foto. «Giovanni, ¿quién eres realmente?» No pasaron ni 2 horas antes de que alguien tocara a la puerta. Esta vez no era un extraño, era él. Giovanni, vestido de negro como la noche, con una expresión tan seria que me hizo olvidar que alguna vez había sonreído. «Haz las maletas. 10 minutos. Te llevaré a un lugar seguro». No hubo preguntas. Solo obedecí. Tomé a Lily en brazos, recogí lo esencial y salí con él. En el ascensor, ella abrió los ojos y murmuró: «¿A dónde vamos, mami?» «A un lugar donde no pueden hacernos daño», respondí, deseando creer en mis propias palabras. Nos llevó a un edificio en el centro, uno de esos que parecen oficinas por fuera, pero son fortalezas por dentro. Guardias, códigos de acceso, cámaras. Cada puerta parecía una muralla. Pero al llegar al último piso, lo que vi me dejó sin aliento. No era una oficina. Era un penthouse con paredes de vidrio, vista a la ciudad y silencio absoluto. «Aquí estarás segura», dijo Giovanni. «Nadie entra sin mi permiso». Lily corrió hacia el ventanal, fascinada con las luces. Yo, en cambio, no podía dejar de mirarlo a él. «¿Qué eres, Giovanni? ¿Un mafioso? ¿Un fugitivo?» «Soy alguien que tomó decisiones. Algunas malas, otras necesarias. Pero nunca lastimaría a una niña. Ni a ti». Sus palabras no me tranquilizaron del todo, pero su presencia sí. Por primera vez en días, respiré. En ese refugio suspendido entre el cielo y la ciudad, nos convertimos en algo extraño. Una familia improvisada, un pacto entre silencios. Lily adoraba a Giovanni, y él, a su manera distante pero protectora, comenzó a incluirla en su mundo. Ella me recuerda lo que valía la pena proteger. Me confesó una noche, mientras preparaba café. A veces, lo observaba desde la cocina. Ese hombre que podía derribar enemigos con solo una orden, se agachaba para ayudar a Lily a armar un rompecabezas. Jugaba con ella. Le contaba historias, y aunque sabía que estaba metida en algo más grande que yo, no podía negar lo que sentía. Giovanni no solo me había rescatado, me había devuelto algo que creía perdido, la esperanza. Pero el mundo real no se queda quieto, y las mentiras, incluso las bien intencionadas, empiezan a crujir. Una tarde, mientras Giovanni estaba en una reunión, Lily me preguntó: «¿Giovanni es mi papá?» La pregunta me congeló. «No, amor, él es un amigo. Pero él nos cuida», dijo con seriedad. «Los papás hacen eso, ¿no?» No supe qué responder, porque, en parte, ella tenía razón. Giovanni estaba haciendo más por nosotras que Tyler jamás había hecho, y eso me asustaba, porque cada día que pasaba yo fingía menos, cada sonrisa, cada roce, cada silencio compartido. Todo empezaba a sentirse real. Esa noche, mientras Lily dormía, Giovanni me ofreció una copa de vino en la terraza. Las luces de la ciudad parecían parpadear al ritmo de mis latidos. «¿Qué somos, Giovanni?» Él se tomó su tiempo. «Lo que tú quieras que seamos. Pero si me dejas elegir, yo elegiría no fingir más». Entonces me besó. No como en las películas, no como en los cuentos. Fue un beso real, imperfecto,
necesario. Como si ambos hubiéramos estado esperando ese momento desde antes de conocernos. Y en ese instante, supe que ya no había vuelta atrás. A partir de ese beso, algo se rompió. Y al mismo tiempo, algo se construyó. Ya no fingíamos. Ya no necesitábamos excusas ni pretextos para permanecer cerca. Nuestra convivencia se volvió natural, como si el tiempo nos hubiera estado preparando para ese instante desde mucho antes de conocernos. No era una historia perfecta, pero era nuestra. Pasábamos las tardes cocinando juntos, viendo películas con Lily, compartiendo silencios que decían más que cualquier palabra. Giovanni ya no era solo el hombre misterioso de la boda. Era el que arreglaba la lámpara del pasillo, el que corregía la tarea de matemáticas de Lily con una paciencia que yo no conocía. Y yo me permití ser feliz. Por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde debía estar, pero como toda calma, la nuestra también tenía fecha de expiración. Una noche, mientras Giovanni salía para una reunión, lo vi detenerse en la puerta. «Si algo me pasa», dijo sin girarse, «toma el sobre azul que está en el segundo cajón del escritorio. Solo si no vuelvo». Quise preguntarle a qué se refería, pero no pude. Porque el miedo, a veces, no permite hablar. Solo asentí. Y esperé. Horas después, me llamó Lauren, mi hermana. «Jessica, tienes que venir. Es urgente». «¿Qué pasó?» «David, tu primo, lo arrestaron. Y dijo tu nombre. Y el de Giovanni». El mundo se detuvo. David era el primo empresario que siempre se había movido en la frontera entre lo legal y lo ilegal. El que siempre tenía respuestas para todo. Y si él había dicho mi nombre, entonces el peligro ya no estaba fuera. Estaba adentro. Volví al penthouse temblando. Abrí el segundo cajón del escritorio como Giovanni había dicho. Dentro había documentos, un pasaporte falso, dinero en efectivo y una carta. Si estás leyendo esto, es porque ya no pude protegerte como prometí. Usa todo lo que hay aquí para huir con Lily. No mires atrás. No confíes en nadie. G. No lloré. No grité. No tuve el lujo del colapso. Solo actué. Empaqué una maleta, tomé a Lily en brazos y salí por la entrada trasera. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme. Y menos ahora que su nombre estaba en la mira. El nombre del hombre que había fingido ser mi esposo. Y se había convertido en todo. La única persona que podía ayudarme era Camila. Siempre había estado ahí. Le conté todo. Absolutamente todo. Ella, sin juicio ni reproche, me abrazó. «Nos quedaremos en mi casa», dijo. «Nadie te va a tocar mientras estés bajo mi techo». Pero al día siguiente, un auto negro se estacionó frente a la casa de Camila. Los mismos hombres del sobre. Esta vez no dejaron fotos. Dejaron un mensaje verbal. «Dile a Giovanni que sabemos lo de Rusia, y que la familia no olvida». Ese nombre, Rusia, no tenía sentido para mí, pero sí para Giovanni, y eso significaba que no todo estaba bajo control. Entonces, al borde de la desesperación, cometí un error. Fui a buscar a David, en la cárcel. Pensé que tal vez podría obtener respuestas. Lo que obtuve fue una amenaza. O entregas a Giovanni, o te destruyen a ti y a tu hija. No sé dónde está, mentí. Lo sabrás pronto. Sonrió con esa frialdad que no conocía en él. Porque van a buscarte. Salí de ahí con el corazón roto, no por la amenaza, sino por descubrir que incluso mi propia sangre podía traicionarme tan fácilmente. Giovanni había intentado advertirme. Había intentado protegernos. Pero el pasado siempre cobra su deuda. Y la factura estaba en camino. Esa noche, mientras miraba a Lily dormir en el sofá de Camila, lo entendí. Yo ya no era solo una madre soltera.
Era parte de una historia más grande. Una que involucraba alianzas, traiciones, secretos y decisiones difíciles. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí fuerza. Porque ahora sabía lo que estaba en juego. Y sabía que haría lo que fuera. Por proteger a mi hija. Y sí, también por volver a ver a Giovanni Fieraldi, aunque el mundo se viniera abajo. Una semana después, Tyler apareció. No tocó la puerta. No llamó. Simplemente se presentó en la casa de Camila como si tuviera derecho. Exigía ver a Lily. Decía que tenía abogados, que quería la custodia. Ella es mi hija, declaró con la seguridad de quien nunca cambió un pañal, ni pasó una noche en vela por fiebre. ¿Tu hija? Repetí, casi sin creerlo. No la has visto en 5 años. No sabes ni cómo suena su risa. Pero no venía solo. Tenía documentos. Alegaba que mi entorno era peligroso, que estaba relacionada con criminales, que ponía en riesgo la vida de una menor. Y lo peor, tenía fotos, mías con Giovanni, en el penthouse, en el coche, en la boda. Yo sabía lo que eso significaba. El sistema no se mueve por amor, se mueve por pruebas, por percepciones. Y Tyler sabía cómo manipularlas. Camila me abrazó. No vas a perderla. No mientras respire. Pero yo sabía que debía hacer algo más. No bastaban las lágrimas, ni los ruegos. Necesitaba una estrategia. Y la única persona que conocía cómo jugar ese juego era Giovanni. No lo busqué. No fue necesario. Él me encontró. Como si hubiera sabido desde el principio que volveríamos a necesitarlo. Apareció una noche, en silencio, como una sombra que protege. Me enteré de Tyler, dijo sin rodeos. No lo va a lograr. ¿Cómo lo sabes? Porque voy a asegurarme de que no tenga con qué negociar. Me explicó su plan. No era legal, no era limpio, pero era efectivo. Y sobre todo, era lo único que podía devolvernos la paz. No quiero que hagas nada por mí, le dije. No lo hago por ti. Lo hago por Lily. Ella merece algo mejor que un padre ausente que ahora aparece para lastimarlas. A la mañana siguiente, Tyler recibió una visita. De alguien que no era Giovanni. Era peor. Un hombre ruso. De voz tranquila y sonrisa educada. Le mostró un maletín. Nadie sabe lo que contenía. Pero después de eso, Tyler firmó un documento retirando su petición de custodia y desapareció, como si nunca hubiera existido. Y ahí estábamos, Giovanni, Lily y yo, en una casa pequeña, sin lujos, sin penthouses, sin autos de lujo, pero con algo que jamás habíamos tenido: tranquilidad. Camila nos ayudó a comenzar de nuevo. La familia Martinelli desapareció del mapa, y con ellos, la amenaza. Por primera vez en años, comíamos en paz, dormíamos en paz, vivíamos en paz. Hasta que un domingo por la tarde, mientras Lily jugaba en el jardín, Giovanni me llamó al comedor. ¿Qué pasa?, pregunté. Él sacó una pequeña caja de su bolsillo. No soy bueno con las palabras, ni con las promesas. Pero sí sé esto. No quiero pasar otro día fingiendo que no eres mi familia. Me arrodillé sin pensarlo. Lloraba, reía, temblaba. ¿Qué estás haciendo? Lo que debí hacer hace tiempo. Jessica Reed, ¿quieres casarte conmigo? La boda no fue como la de Sofía. No hubo 1000 invitados, ni candelabros de cristal. Fue en el patio de Camila, con flores sencillas, y una mesa larga donde cabíamos todos los que importaban. Lily llevó los anillos. Camila fue mi madrina. Giovanni no usó corbata. Y yo llevaba el mismo vestido que usé en la boda anterior, arreglado por Camila, pero esta vez no estaba sola en la mesa 12. Estaba en la principal, rodeada de amor, de verdad. Las mentiras que alguna vez contamos para protegernos se habían convertido en la base de nuestra nueva vida, y aunque el pasado seguía ahí, observando desde lejos,
ya no tenía poder sobre nosotros, porque ahora teníamos algo más fuerte. Una familia construida con cicatrices, con errores, pero también con segundas oportunidades. Y mientras Giovanni y yo bailábamos bajo las luces cálidas del atardecer, supe que todo había valido la pena. Incluso las lágrimas. Incluso el miedo. Porque a veces, una mentira dicha con el corazón se convierte en la única verdad que salva. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te hizo sentir, pensar o simplemente soñar, entonces suscríbete y acompáñame en el próximo capítulo. Porque lo mejor aún está por contarse.